Mi Padre es bueno como siempre. Mi Padre es bueno. Y estamos hablando acerca de primero Dios. ¿Para cuántos es primero Dios? ¿Cierto? Primero Dios nos vemos allí, primero Dios nos vemos allá, primero Dios hacemos esto, primero Dios hacemos lo otro. Pero aprendimos que a partir de ahora no va a ser simplemente un dicho, sino que es primero Dios. Y los miércoles hemos estado hablando acerca de la piedad, ¿cierto? De añadir a nuestra fe piedad también. Como dice la palabra, añadimos virtud a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia, a la paciencia piedad. Después a la piedad añadimos afecto fraternal y después amor. Pero así como dice la palabra. Y hablábamos que un principio fundamental de la piedad, ¿qué era? ¿Cuántos se acuerdan? ¿El temor de quién? Temor de Dios. ¿Cómo saben? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo prestan atención? Buenísimo, gloria a Dios, gracias Señor. Entonces un aspecto clave en la piedad es el temor de Dios. Pero hoy vamos a ir un poquito más profundo. Ya habíamos visto unos puntos acerca del temor de Dios. Pero hoy quiero ligarlo, el Espíritu Santo me estuvo hablando de esto fuertemente. Y es que un aspecto clave del temor de Dios es la obediencia. ¿Correcto? Una persona que te ama a Dios obedece. Pero un pilar fundamental de la obediencia es la sujeción. Dígale al que tiene al lado, sujeción. Sujeción, sumisión. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Cómo? ¿Por rebeldes? ¿Qué más? Porque quiero y qué. Por orgullo. Porque somos necios. Queremos hacer las cosas en nuestra propia opinión, a nuestra manera. Y es porque la cultura del mundo bajo la naturaleza caída está diseñada para que no te sometas a nadie. Por eso nos cuesta obedecer, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Por orgullo, porque creemos que tenemos la razón, porque creemos que nosotros podemos. ¿Correcto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ven lo que dice Romanos 13, del 1 al 13 en la Nueva Traducción Viviente. Y toda persona debe someterse, diga someterse. Nueva Traducción Viviente, ¿la tenemos la traducción? Ahí, para que me acompañen en la lectura. Listo. Toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. Yo mandé los versículos por el WhatsApp, no sé si los recibieron, ¿sí? Bien. Todas las personas deben someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Repita eso conmigo, diga, toda autoridad proviene de Dios. Entonces hago esto para acá. ¿Quién es la fuente de autoridad? Dios. Entonces la mayoría de gente que quiere sacar la autoridad establecida como está establecida está en contra de ¿quién? De Dios, de lo que Dios establece. Ahí lo dice la Biblia. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Correcto? Ahora, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. Y hoy en día vemos mucho eso. Se quiere eliminar a la autoridad, pero los que quieren eliminar la autoridad es los que no se quieren someter a la autoridad. Los que piensan que lo que ha sido establecido está mal. Pero Dios dice que Él la instituyó, Dios instituyó la autoridad. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Un consejo, haz lo correcto y ellas te honrarán. Pero mientras tú quieras pasar por encima de la autoridad, va a haber un castigo. Pero tú no quieres tener temor de la autoridad, pues sométete a la autoridad. Mira, te voy a dar un secreto. Y esto aplica para todos. Yo me incluyo, mejor dicho, yo me voy a hacer acá para dar el consejo, ¿cierto? Y es, si no quieres tener temor, anda 65 millas en el highway. ¿Quién te va a parar si vas a 65 en el límite de velocidad? ¿Cierto? Pero si vas por arriba de eso, ¿cierto? Yo veo que, y una patrulla. Porque la autoridad está establecida para colocar un orden, un límite para no dañarnos. ¿Correcto? Y realmente, pues ahí es donde todos tenemos que empezar a trabajar en ese ejemplo tan sencillo. ¿Cuántos van a trabajar en eso?
Yo también voy a trabajar en eso. Y no se preocupe. Y yo en el bus, dice mi Vivi. Y yo sé quién me va a ayudar en eso. Mi ayuda idónea. Correcto. ¿Sabe por qué? Porque hay unos ojitos que nos están viendo. Hay unos ojitos que nos están viendo que un día van a manejar o que ya están manejando. Como en mi caso, mi hija ya está manejando. Y cuando mi esposa le dice algo, le enseña, ella dice, pero mi papá lo hace. A veces tiene razón y a veces no. Simplemente la excusa. Pero hay ojos que nos ven. Y si nosotros no instruimos a nuestros hijos en obedecer la autoridad y lo establecido, si nosotros hiciéramos todas las cosas para dejar un legado a nuestros hijos, no haríamos muchas cosas. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, a someternos a esa autoridad que está establecida por Dios. Porque dice así el consejo: ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Entonces la sujeción es el respeto a la autoridad. Necesitamos sujetarnos para respetar la autoridad. ¿Por qué sujetarnos? Porque por ejemplo en un cruce, no sé, se me dio por los ejemplos de los carros, que es donde más estoy trabajando mi carácter. Y es que te llegas a un pare, ¿cierto? ¿Cuántos han llegado a un stop sign? Y como no hay nadie, pues ahí lo arrastramos. Pero el stop dice stop. Es así, párale, ¿cierto, Chayito? Párale. No dice si vienen carros, si no vienen carros. Dice pare. Aunque el de atrás se enoje. Pero cuando uno se acostumbra a pasarse las autoridades, pues es un problema cuando quieres someterte a ellas. Y tenemos que empezar a hacerlo en las cosas pequeñas. Tenemos que trabajarlo. Tranquilo, yo recibí esta palabra antes que ustedes y estoy repasándola por segunda vez. Entonces, el respeto a la autoridad se refiere al acatamiento a la autoridad en general, entendiéndose el respeto a los padres, el respeto al cónyuge, a los ministros de la iglesia, a los policías, a quien esté desempeñando un cargo de autoridad, llámese como se llame en todas las áreas. Ahora, voy a decir algo que parece que estuviera fuera de contexto, pero va a entender el contexto. ¿Cuál es el fin del evangelio? Correcto, muy bien, salvación. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. El objetivo es de salvar el hombre. El evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación, vida eterna, ¿correcto? Pero ¿para qué es la vida eterna? ¿Para qué es la salvación? Yo se los he dicho. Correcto, muy Chayito está hoy conectada, mejor dicho. Denle un abrazo a su mami ahí. ¿No le va a dar un abrazo? Bueno, después se lo doy yo. Ok, listo. Dice, para que se manifieste la vida de Jesús en nosotros a través de la obediencia. Porque si no hay obediencia, no vamos a poder manifestar la vida de Jesús a través de nosotros. Por eso es que es necesario que nosotros nos empecemos a entrenar en todos los asuntos de la vida, sujetándonos a la autoridad. Porque de esa forma entramos en un entrenamiento nosotros para que Jesucristo, a través de la obediencia, pueda manifestar su vida a través de nosotros. ¿Correcto? Porque la mayoría del tiempo hay una pelea entre nosotros, entre la carne y el espíritu. Pero si nos entrenamos en obediencia y en sujeción, ¿cierto? En sujeción para obedecer, pues ahí la vida del espíritu va a poder fluir. La Biblia dice que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y me gusta como lo dice, se los he dicho en la versión en inglés, sound mind, o mente sana. O sea, una mente sana es una mente que obedece y se sujeta a la autoridad. Eso es una mente sana, así Jesús pensó. Para Jesús no fue raro sujetarse a la autoridad. Porque mire, humanamente la sumisión se percibe como ser inferior, ¿no? Porque yo quiero hacer lo que quiero. No, yo no soy menos que nadie. Son mis derechos. Pero un momento, hay una autoridad que debemos sujetarnos nosotros. Pero Jesús nos enseña que sujetarnos o la sumisión es todo lo contrario. Jesús mismo nos enseñó que hay grandeza en la sumisión.
Y hoy vamos a ver 5 aspectos en los que Jesús se sometió. Y lo primero en donde se sometió Jesús fue en la familia, en la casa. Jesús se sometió a sus papás. Primero, para los que toman nota, Jesús se sometió a sus papás. Lucas 2:51 dice así: era el caso en donde Jesús se quedó, ¿cierto? Bajaron con sus padres a Jerusalén y se devolvieron, y 3 días de camino se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Recuerda la historia? Jesús tenía 12 años. Lucas 2:51. Por fin lo encontraron en la sinagoga, en el templo. Lo encontramos en el templo y estaba hablando con los eruditos de la ley, ¿cierto? Y estaban maravillados de la sabiduría que él tenía. Le dijeron: Jesús, ¿dónde estás? Dijo: pues es que en los negocios de mi Padre me es menester estar. Y listo. Ahí dieron ganas de darle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obedezca. ¿A usted alguna vez se le ha perdido un hijo por 5 minutos? Gloria a Dios que solo han sido 5 minutos. Pues a ellos se les perdieron 3 días de camino de ida y 3 de vuelta, más el tiempo que lo buscaron. Se les perdió el Salvador del mundo. Uy, qué problema tan macho, ¿sí o no? Aparte de eso, su hijo, obvio, pero bueno, en fin. Y dice Lucas 2:51, después de que hablan eso con Jesús, y dice: y descendió con ellos, ¿quién? Jesús, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿Sí ve? A partir de ahí, la Biblia nos permite ver un pasaje a los 12 años de Jesús, cuando empieza ese cambio de niñez hacia adolescencia, ¿cierto? Como ese periodo en donde ya se quieren mandar solitos, hace grande a que hago lo que quiero y todo. Pero ahí dice que ahí se sujetó, ahí comenzó a sujetarse a ellos. Y mira lo que dice: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, porque sabía quién era él. Y él tenía una identidad clara a los 12 años. Tenemos que orar para que nuestros niños tengan una identidad clara en Cristo. Correcto. Entonces, primero, Jesús se sometió a sus padres. Segundo, Jesús se sometió a sus autoridades terrenales aquí en la tierra. Jesús se sometió. Yo creo que si tuviera carro, Jesús se hubiera sometido aunque Jesús en algún momento andó en un burrari, ¿cierto? Porque el burrito era lo más high para montar en ese tiempo, para transportarse de un lugar a otro. Bueno, en fin, son mis ideas. Mateo 17, 24 al 27 dice así: cuando llegaron a Capernaum, los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Porque la base de operaciones de Jesús era Capernaum. Ellos tenían casa ahí y se hospedaban ahí. Bueno, en fin, después lo leen en la Biblia. Y entonces le cobraron impuestos. Dijo: sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener la oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Dijo: se lo cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos, porque este impuesto era para el templo. ¿De quiénes? De los judíos. Y se supone que él era ciudadano, entonces de todos modos le estaban cobrando impuestos. Mire, había una injusticia ahí, ¿correcto? Pero dice, ¿qué dice Jesús? Dice: los ciudadanos quedan exentos. 27. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Entonces vemos que Jesús se sometió a las autoridades, ¿correcto? Ya poquitos amenes. Sí, yo sé. 3, Jesús se sometió a las escrituras, a la palabra. Mateo 26, 52 al 54. Y estamos en la escena en donde vienen a arrestar a Jesús. ¿Se acuerda? Que Pedro sacó la espada y le bajó la oreja a Malco, ¿cierto? El siervo del sumo sacerdote. Gloria a Dios. Yo sí se lo he dicho. Yo no creo que Pedro tenga tanta puntería como para quitarle una oreja, ¿sí o no? Sí. Como para asustarlo. Pedro mandó a... Lo que pasa es que, gloria a Dios, el otro se había visto Matrix y hizo así y le bajó la oreja. Entonces ahí Jesús le dice en el versículo 52: guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Mira lo que sigue. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? ¿Cuántos ángeles? ¿Tú entiendes cuántos ángeles te están protegiendo?
Entonces no temas. Si tú le pides protección a Dios, tú eres un hijo de Dios. El Padre te ve a través de los ojos de Jesucristo. Cuando el Padre te ve a Cristo que hay en ti. ¿Me entiendes? Entonces cuando temas por tu vida, clama a Él y Él responderá y enviará a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y ya. De hecho tenemos ángeles asignados. Amén. Muy bien, gracias por esos amenes. Entonces Él los enviará de inmediato. Dice así. Vuelvo a repetir, ¿no te das cuenta de que yo podría pedir a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Wow, estaba escrito lo que iba a padecer el Cristo. Y Jesús nunca hizo su voluntad, sino que se sometió a lo que estaba escrito. Y tú y yo tenemos que someternos a lo que está escrito. Y si Jesús te escribe, no temas, ten miedo un ratico y ya después, verdad, no. Debemos que empezar a someternos a las escrituras. Lo que digan las escrituras, eso hacer. Cuarto, Jesús se sometió al Espíritu Santo. Aquí vemos las escrituras, ¿cierto? Al Espíritu Santo. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y estos de los textos como que no entendemos. ¿Cómo así que el Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo? Dice la palabra que Dios no te va a dejar que pases por una prueba más allá de la que puedas soportar. ¿Para qué llevó el Espíritu Santo? ¿Para qué llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto? Para que derrotara al diablo. Para que derrotara todas las tentaciones y fuera aprobado para salir a hacer todo su ministerio. Porque si Él podía soportar esas 3 tentaciones, Él iba a poder cumplir su ministerio. Y todas las tentaciones que pasan en tu vida es para aprobarte y puedas cumplir lo que Dios te dijo que hicieras en tu vida. Lo que pasa es que como que reprobamos. Y no, la idea es que si el Espíritu Santo nos guía es porque podemos soportar. Ojo, ¿quién lo llevó a donde estaba la tentación? El Espíritu Santo, no tú. No te metas tú en tentación. No veas lo que no debes ver, no oigas lo que no debes oír, no vayas donde no debes ir. Él fue guiado por el Espíritu. Aún en esas situaciones difíciles, hay cosas que el Espíritu Santo te ha dicho que tienes que atravesar y tú no has querido. Al igual que yo. Tenemos que, si el Espíritu Santo nos lleva, por más de que nos duela, por más de lo que sea, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Entonces Jesús se sometió al Espíritu Santo. Quinto, Jesús se sometió al Padre. Dice así Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús vino a hacer todo lo que veía hacer al Padre. Todo. Y habló todo lo que escuchó al Padre hablar. Jesús nunca habló por su propia cuenta. Por eso Él nunca pecó. Nunca hizo su voluntad, hizo la voluntad de su Padre. Y fue tentado en todo. Fíjese esto, a veces no, pero Jesús fue tentado en todo. Jesús fue tentado hasta para irse en contra del Padre. Y está escrito en la tentación cuando el diablo lo tentó en el desierto. Él tuvo hambre. Y el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y con ganas, ¿sí o no? ¿Cuántos más de uno quisiéramos tener ese don, no? Uy, tiene un hambre. Uy, que esto se convierta en una hamburguesa. ¿Cierto? Burger King. ¿Me comprende? Pero él dijo, no solo de pan vive el hombre. Y así una tras una Él se sometió a su Padre porque Él sabía la tarea que había sido encomendado. Entonces Jesús se sujetó a sus padres, a las autoridades terrenales, a las escrituras, al Espíritu Santo y al Padre. La base fundamental de la sujeción, ¿en qué está centrada? En el amor y la confianza a Dios. Tú y yo no vamos a poder
sujetarnos si no entendemos el amor de papá y no confiamos en Él. Porque Dios es la fuente de toda autoridad en la tierra. Lo leíamos en Romanos 13:1. Por ejemplo, mire esto. Cuando un esposo se somete al Señor, guiando a su esposa con un corazón de siervo y alimentando los talentos que Dios le ha dado, ella puede someterse a Él con confianza, apoyarse en Él y confiar en su cobertura. Yo pensé que las mujeres iban a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pero amén. Vuelvo a repetirlo, de pronto no escuchamos, ¿cierto? Espere, voy a repetirlo. Por ejemplo, cuando un esposo se somete al Señor, guiando a su esposa con un corazón de siervo y alimentando los talentos que Dios le ha dado, ella puede someterse a Él con confianza, apoyarse en Él y confiar en su cobertura. ¡Aleluya! ¿Correcto? Porque nosotros, la cabeza del hogar, damos cobertura a los que están en nuestro hogar. Pero el diablo quiere tenernos distraídos para meterse con nuestras esposas, con nuestros hijos. Y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Y a veces sí, pero aquí viene la contraparte, porque decimos, sí, es que esos esposos no se someten. Leito no le gustó, Leito ya se va a ir. Venga, que se va a poner mejor. No se vaya. Bueno, después Sandrita le cuenta lo que va. Siempre molesto a Leito. Bueno, entonces decimos que los hombres, ¿cierto? Y hoy en día yo me he dado cuenta cómo le dan garrote a los hombres, ¿cierto? Y hay muchas mujeres que dicen, bueno, pero es que sí, ¿cómo me voy a someter a este? Sí. Pero yo tengo un video que me partió el corazón. Hoy lo vi con mi esposa. Porque las mujeres sí pueden hacer algo. Sí pueden hacer algo. Y vamos a colocar el video, por favor. Sí lo recibieron, ¿cierto? Gracias. Tremendo, ¿no? Y es cierto, el diablo apunta a la cabeza. Y en el hogar el Señor nos ha colocado como cabeza. Pero nos ha colocado como cabeza para servir, para amar, para ser como Jesús. Y por eso es que el diablo ha quitado esa cobertura del padre en el hogar. Y hay muchas mujeres haciendo el trabajo de esos hombres. Y hay hombres que no han querido aceptar ese trabajo. Pero ustedes saben que hay hombres que batallan y quieren seguir al Señor. ¿Cuánto más si tú como esposa sabes que tu esposo está batallando y quiere servir al Señor? ¿Cómo no cubrirlo en oración? Las oraciones de una esposa que no deja de orar son gloriosas. Y vemos ahí un hombre luchando 2 años con depresión. ¿Y cuántos sabemos que los hombres no hablan lo que sienten? ¿Cuánto más deberías tú orar por tu esposo? 2 años batallando solo, porque a veces los hombres se sienten solos, pero la oración de una esposa hace que ellos perciban, o que percibamos, la presencia de papá y nos quebrantemos. Tú como mujer puedes moldear a tu esposo a la imagen de Cristo con tus oraciones. Deberíamos quejarnos menos y orar más. Amén.
¿Sí ve? Ah, no, Leito, ya llegó. Casi se lo pierde. Bien, Leito. ¿Sí ve que se puso bueno? La Biblia no solo habla de fe, sino también de la obediencia. Nosotros no solo éramos pecadores, sino también hijos de desobediencia. Y nuestra alma está acostumbrada a eso, a operar bajo esa naturaleza caída. Por eso tenemos que llevarla a la nueva naturaleza que tenemos. Romanos 10:16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así se hace referencia a obedecer el evangelio. Por lo tanto, escuche esto: creer es igual a obediencia. Una persona puede decir: yo creo, yo creo, yo creo, pero si no obedece, no cree como debería creer. Es como el que dice: el Señor es mi Señor, pero no le obedece. El Señor no es tu Señor, tú eres tu propio Señor. Porque cuando el Señor es mi Señor, yo creo lo que dice, y como le creo, obedezco. Primero de Pedro 1:22 dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nosotros purificamos nuestra alma, limpiamos nuestra alma a través de nuestra obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero mire lo que dice la primera parte: ¿quieres purificar tu alma? Obedece a la verdad. ¿Quieres limpiar tu alma? Obedece a la verdad. Una persona piadosa es quien a través del temor de Dios se somete y obedece a las autoridades establecidas por Él. Entonces, la sujeción es el resultado de una fe verdadera. Cuando no puedes sujetarte, no estás practicando una verdadera fe, porque la fe es creer y el creer es obedecer. Obedecer a Dios. Como veíamos, obedecer en la casa, obedecer a las autoridades, obedecer a la Escritura, obedecer al Espíritu Santo, obedecer al Padre. Entonces, el plan de Dios para nosotros en la iglesia es que nos sometamos a su autoridad. Los unos a los otros, someternos. Y a todas las autoridades que Él estableció, dentro de su familia y por fuera, en el mundo. Esto incluye el hogar, el gobierno, el trabajo, la escuela, la iglesia y así sucesivamente. Efesios 2 del 1 al 2 dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. A él sí le obedecíamos. El líder de los poderes del mundo invisible. Wow. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Hay una influencia espiritual que te empuja, que quiere que desobedezcas a Dios. Es una influencia, pero tú ya has recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo, que te permite entrar en una obediencia y en una sujeción. Y mira, esto me decía el Espíritu Santo esto: hay momentos que obedecer es fácil cuando estamos de acuerdo, ¿correcto? Si estamos de acuerdo, pues obedecemos. Siéntese acá, me siento acá. Vaya allá, voy allá. Pero la sujeción en amor nos ayuda cuando no queremos obedecer. Porque a pesar de que no queremos obedecer, demuestra a través de la sujeción que confiamos en Dios. Jesús le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Era difícil para él desprenderse del Padre y del Espíritu Santo, porque cuando Jesús carga el pecado de nosotros, en ese momento el Padre se desliga de él. Por eso dice, él declara: Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él se desgarró de Dios. Y no hay nada peor que Jesús sufrió esa muerte espiritual por nosotros. ¿Me comprende? Y el Señor dijo: Señor, Padre, ¿no tienes plan B, plan C? Y hubo silencio. Y eso me recuerda esto: que cuando Dios ya te dijo algo, Él no te va a volver a hablar lo mismo. Si tal vez en este momento estás: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no hay respuesta. Revisa en tu corazón la obediencia, la sujeción. O revisa si Él ya te dijo que hicieras algo y todavía no lo has hecho, para que te puedas sujetar, porque la sujeción
es sinónimo de obediencia que nos guía por el amor. Entonces, preguntas en esta noche: ¿en qué áreas te cuesta sujetarte? ¿Estás sujeto en tu casa? ¿A tus padres? ¿A tu cónyuge? Porque los esposos estamos sujetos los unos a los otros. Ya no nos mandamos nosotros. Este cuerpo ya le pertenece a mi esposa. Yo ya no puedo hacer lo que quiera con este cuerpo. ¿Me comprende? Y viceversa. Yo ya le pertenezco a ella, ella me pertenece a mí. ¿Estamos sujetos en casa? ¿Estamos dando honra el uno al otro? ¿Nos honramos? ¿Estamos pendientes los unos de los otros en casa o solo de los hijos? Porque a veces estamos pendientes de los hijos. Vente, sirvo, mi chinito, vente, sirvo. Y usted allá está frío en el... No hay. Nos honramos. No estamos agradando a Dios. ¿En qué áreas te cuesta sujetarte? ¿En tu trabajo? De pronto a tu jefe que sabe menos que tú, que de pronto no habla al mismo nivel que tú. ¿Te cuesta sujetarte a las autoridades? ¿Te cuesta sujetarte en el diario vivir? ¿A qué te cuesta sujetarte? Porque hoy el llamado es a que confíes en Dios. Que si confías en Dios y entiendes que las autoridades han sido puestas por Dios, tú no estás llamado a cuestionar las autoridades, sino a sujetarte a ellas y honrarlas. ¿Cuántos podemos decir hoy, ay, ay, ay? Ay, ay. Póngase sobre sus pies. Porque recibimos hoy parejo todos. Gloria a Dios. Yo quiero agradar al Señor. Yo no quiero ser de los que dicen, Señor, te amo, pero por el otro lado no me sujeto en amor en mi casa, en la iglesia, a las autoridades, mi diario vivir. ¿Cómo el Señor nos puede llevar más allá si no nos sujetamos lo que vemos? ¿Cómo podemos sujetarnos a lo que no vemos? Y ora ahí a tu Padre y dile así como cantábamos a lo último: a ti me rindo. Dile, Señor, hoy me rindo a ti. Y si tienes que pedirle perdón al Señor en alguna área, pídele al Señor perdón. Y si no sabes cómo hacerlo, pídele ayuda. Yo te digo, no le pidas paciencia al Señor, porque la única forma de desarrollar paciencia es a través de las pruebas. La Biblia dice que la prueba de tu fe produce paciencia. Pero más adelante Santiago 1 dice: pida sabiduría, porque Dios te va a dar sabiduría